Muchas gracias, señor secretario. Secretario de Contraloría del Estado de Durango, licenciado Jason Eleazar Canales García. Gracias, con su permiso, senador Pablo Escudero. Senadores, diputados, secretarios de Contraloría que nos acompañan, reciban todos un afectuoso saludo de nuestro gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera. Primero que nada decirles que como Estado de Durango celebramos que se llevan a cabo estos foros, estas reuniones, que sin lugar a dudas van a ser un hoy y un después de nuestro país. Nosotros, como primer punto o primer vertiente, consideramos que la corrupción se debe abatir a corto, a mediano y largo plazo. Y siendo uno muy importante, que sería tal vez un mediano o un largo plazo, a través de la educación, en los niños y en los jóvenes. Porque a final de cuentas, ellos serán quienes en un futuro tomen las riendas de nuestro municipio, tomen las riendas de nuestro estado, tomen las riendas de nuestro país. Es en ese sentido que para nosotros es muy importante la educación y que se establezcan en los planes educativos y en las distintas instancias fiscalizadoras acciones que tengan por objetivo promover en la población infantil, así como en los jóvenes, valores y principios que los consideran o que los formarán para ser los ciudadanos del mañana. Ya existen grandes prácticas, grandes estudios en donde si se realizan esas acciones, pues vamos a coadyuvar precisamente a forjar ciudadanos con el deseo de que se cumpla la honestidad. Decirles que nosotros, derivado de las reformas constitucionales y las diferentes iniciativas que se encuentran aquí presentadas, realizamos un estudio a las mismas. Ya existen propuestas, ya existe materia, sin embargo, quisiéramos abordar los siguientes puntos. Dentro del análisis que realizamos a las iniciativas, pues vemos que conjuntándolas o el contenido de lo que ya contienen, pues sí reúnen algunos de los requisitos que establece la reforma constitucional. Mas, sin embargo, es necesario precisar ciertos detalles que en la experiencia cotidiana se necesitan y sobre todo en un tema fundamental que es el tema correctivo. Porque si no funciona el tema correctivo, pues los funcionarios públicos siguen sin entender que la ley no solamente se hace para tenerla, sino para aplicarse. Nosotros identificamos que es necesario en estas leyes generales o leyes reglamentarias que se vayan a emitir en torno a la reforma constitucional, primero, que exista una adecuada delimitación de las facultades, tanto por parte de las instancias federativas, los órganos de control, Secretaría de la Función Pública y el Tribunal de Justicia Fiscal, ya sea el federal o el estatal. Dentro de este estudio que realizamos, nos encontramos que en las distintas iniciativas o proyectos falta aún claridad en establecer la distribución de las competencias precisamente para aplicar las sanciones. Es en ese sentido que primero necesitamos tener bien en claro una determinación de un catálogo de conductas y tener en claro qué sanciones va a aplicar el tribunal, qué sanciones van a aplicar las secretarías de Contraloría de los estados. Es fundamental, porque cuando nos encontramos dentro de un proceso y no está bien delimitado esa situación, es cuando nos enfrentamos a las impugnaciones. Y al no tener elementos adecuados en un marco normativo, pues generaríamos la impunidad. Es en ese sentido que, derivado del análisis que realizamos, consideramos que faltan algunos aspectos fundamentales de considerar, como son grados,
como son cuantías. Pongo un ejemplo. Un servidor público que le solicite una dádiva a un funcionario, sea 20 pesos, o como puede ser, millones de pesos, son situaciones que no hemos visto consideradas en ninguna de las iniciativas que se tienen actualmente presentadas. Para nosotros es fundamental que se establezca de manera clara las situaciones que estoy comentando. Otro aspecto fundamental es la materia procedimental, el procedimiento. Si bien es cierto, en alguna de las iniciativas o inclusive en la ley vigente de responsabilidades en las federales o en las estatales, derivado del estudio que realizamos o los proyectos de iniciativa que están, existe un procedimiento, pero aún falta meterle más estudio y más desarrollo al procedimiento. ¿Por qué? Porque en alguna de las iniciativas únicamente se establece el procedimiento de sanción que realizará el tribunal. Mas, sin embargo, no se establece el procedimiento que realizarán las entidades federativas. Creemos que es indispensable un estudio y con conocedores de la materia para que dentro de estas iniciativas esté desarrollado de manera adecuada dicho procedimiento. Porque todos sabemos que si el procedimiento falla, pues van a ser muchas las impugnaciones y pues va a haber impunidad. Necesitamos determinar cuál va a ser el procedimiento que va a seguir el tribunal, cuál va a ser el procedimiento que va a seguir las entidades federativas, la Secretaría de la Función Pública en el proceso sancionador. O si es el mismo, pues establecer de manera clara cómo será cada uno de ellos. Otra situación que consideramos de carácter indispensable es que conforme está la reforma constitucional y derivado de los diversos debates que ha habido y las iniciativas, se establece que las diversas instancias serán quien promuevan las denuncias ante el tribunal. Llámesele Secretaría de la Función Pública, llámesele Secretaría de Contraloría del Estado, llámese la Auditoría Superior de la Federación. Turnaremos nosotros aquellas causas que sean consideradas o conductas que sean consideradas como graves. Mas, sin embargo, no encontramos todavía una clara definición de cuáles son esas conductas que serán consideradas como graves. Por eso, dentro de nuestro estudio, nosotros vemos esa parte que se debe de analizar y separar. ¿Cuáles son las conductas que verdaderamente van a ser consideradas como graves y por qué? ¿Y cuáles no? Es en ese sentido que una vez que los órganos de control identifican una conducta que se considera como grave, deberá de turnarla. Mas, sin embargo, no vemos un documento o dentro de las iniciativas que se establezca el cómo. Es importante establecer el cómo se van a turnar y qué deben de contener esos expedientes que se van a turnar. Porque de nada sirve que se turne un expediente al tribunal que va mal formulado, que no contiene los requisitos, los medios probatorios mínimos indispensables, porque legalmente pues no tendría el tribunal los elementos necesarios para poder determinar las posibles sanciones. Es en ese sentido que también consideramos nosotros que en estas leyes exista precisamente una determinación de cómo se deberán de turnar y qué elementos deberán de contener esos expedientes que se turnen, en este caso al tribunal, que conforme a la Constitución ya sería quien le correspondería sancionar aquellas causales que sean consideradas como graves. Dentro de este análisis que también realizamos, observamos una área de oportunidad enorme, tanto para las Secretarías de Contraloría de los Estados, y en este caso, pues bueno, ya una vez que esté el tribunal, sí existe la figura que a continuación voy a comentar. Cuando determinamos la existencia de una sanción de carácter económica,
Cuando se van a ejecutar dichas sanciones, se ejecutan, o en este caso, quien ejecuta las sanciones, pues es a través de cada uno de los códigos fiscales de los estados. Sin embargo, desafortunadamente, y es un tema muy importante para la reforma, no existe, a diferencia, por ejemplo, cuando es un tema de tribunales, que existe la coordinación entre los tribunales o la cooperación para poder realizar los actos. En esta materia, no. Por ejemplo, si nosotros aplicamos una sanción económica y ese servidor público ya se encuentra en otro estado o sus bienes se encuentran en otro estado, al no existir esa regulación o esa relación de colaboración, las autoridades que se hacen cargo de realizar el cobro a través de las procuradurías fiscales o sus similares o las otras instancias, pues legalmente se encuentran impedidas. Entonces, es en ese sentido porque no están dentro del territorio. Es importante que se tome nota de esto porque debemos de ampliar el esquema de colaboración y cooperación entre las distintas entidades federativas. Y por supuesto, al momento que el tribunal llegase a ordenar una determinada sanción económica, debe estar muy clara la norma de cómo se va a realizar y cómo se va a ejecutar. De lo contrario, corremos el riesgo de que esas sanciones económicas sean declaradas como incobrables. Otra de las situaciones que consideramos de gran importancia dentro del estudio que realizamos a las iniciativas que ya se encuentran, observamos que es indispensable y atendiendo los preceptos constitucionales que se haga una revisión al procedimiento de carácter resarcitorio, que actualmente, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, pues corresponde a la Auditoría Superior de la Federación. Y dicho procedimiento se encuentra contenido en el título quinto de esa ley. Sin embargo, con las reformas constitucionales, pues se debe hacer nuevamente un análisis de ese procedimiento y de plasmar en la norma correspondiente y haciendo la derogación del título correspondiente, porque pues el Tribunal de Justicia sería al que le correspondería. Es importante también mencionar que todas estas apreciaciones que se realizan, y también por respeto a los tiempos, no sé cómo andamos bien, es en lo que se refiere al aspecto sancionatorio, en lo que se refiere al aspecto correctivo, que de no considerarse dentro de los procesos, ténganlo por seguros que vamos a tener impugnaciones y que, como está diseñado el nuevo proceso constitucional, si no se detallan todas estas situaciones que estamos comentando, pues la mayoría de las sanciones serían impugnables y, por supuesto, declaradas como improcedentes. Ahora bien, en lo que se refiere al aspecto preventivo, consideramos necesario que tanto el Sistema Nacional Anticorrupción como el Sistema Nacional de Fiscalización tenga comunicación y tenga concordancia. Porque como nosotros siempre lo hemos dicho en distintos foros, la corrupción, las faltas administrativas son como el delito. De nada nos sirve tener las cárceles llenas, de nada nos sirve tener cada día que estar creando más instituciones para que guarden a las personas que cometen ilícitos. Necesitamos, al igual que como en el delito, prevenir.
realizar acciones de carácter preventivo que eviten precisamente que los servidores públicos realicen actos contrarios a la ley. Creemos que dentro de las diversas disposiciones que se encuentran en las iniciativas ya previstas, así como el Sistema Nacional de Fiscalización, buscando un adecuado compaginamiento de todo ello, porque existen muchas contradicciones entre ellas, existen muchas ideas, existen muchos proyectos, pero buscando un adecuado término, creemos que con ese tema que ya está vertido y que ya existe, de manera preventiva se van a tener los elementos necesarios precisamente para tratar de coadyuvar a evitar actos de corrupción, y termino diciendo lo que en un inicio comenté. Para verdaderamente abatir y terminar la corrupción, tiene que ser un plan a corto, mediano y largo plazo. Eduquemos a nuestros niños, eduquemos a nuestros jóvenes y tratemos de cambiar la visión del ciudadano mayor. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor secretario. Quédese tranquilo, la verdad de las cosas es que nadie de los senadores que estamos trabajando en el documento de dictamen que vamos a elaborar, nadie estamos pensando que esté en los términos de la iniciativa que está presentando. Todos hemos observado de manera rápida los temas de constitucionalidad que ustedes han visto. Me parece que ya existieron tema. Las iniciativas que nosotros vamos a presentar la próxima semana sanan eso. El PRD está presentando otro grupo y los abogados, las senadoras del PAN también, evidentemente estamos trabajando sobre el tema. Estamos muy conscientes de lo que le falta al 3 de 3 en todo este